Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Hermana en otra orilla. Cuaderno espiral abrazado y una lapicera por el camino de eucaliptos. A Vero también se le notaba lo de ingresante, y será por eso que se sumó a mi paso. Hablamos de nada importante, sino del calor y del horario horrible que eligieron para el cursillo de ingreso. Yo buscaba compañera para dividir el alquiler y mi mamá quedó tranquila de volver a Jujuy sabiéndome acompañada. Qué cosa rara encontrar una hermana por acá en Oro Verde, tan lejos, distinta a lo que era yo. Vero tenía fe ciega en Dios y yo en la gente. Dudamos, pero ese año dudamos de todo en lo que creíamos. Y tuvimos el mismo miedito en eso de ser las primeras de la familia en algo. Pero frenar era un lujo que no podíamos darnos, ni volver a lo seguro, conocido, porque nuestras madres, que jamás se habían cruzado, habitaban diferentes orillas. Mi madre venía de los cerros azules, pircas de colores, cañaverales, había tenido polio, se operaba y cada año debía aprender a caminar otra vez. Lucía, la mamá de Vero, del río, los horizontes largos, verdes cuchillas entrerrianas, sembraba y cosechaba desde niña, antes que asomara el sol, pero cada una, con la voz más dulce o más quebrada, con el dedo índice en alto o la mirada firme, nos había enseñado lo mismo. Como agua o piedra, debíamos rodar hasta el final. La voz que nos acompaña es la de Aguanta Salazar, esta hermosa compañera poeta que nos va a dedicar un rato de su vida para entender también cómo funciona esto de sentir y de latir poema mediante, verso mediante. Y Aguanta la conocí el 11 de diciembre del año pasado, una fecha bastante particular, con un inicio de ciclo bastante particular, en una lectura que tenía que ver con la democracia y la libertad de expresión. Algo que en ese momento para muchos quizás vaya a saber si resonaba igual que ahora. A lo mejor sí. Para muchos de nosotros no resuena igual y para muchos de nosotros la palabra es una manera de democratizar y el arte es una manera de, yo diría, de reflejar la realidad en la que estamos transitando, ¿no? Una de las mejores crónicas que tiene, obviamente, como toda cuestión subjetiva, tiene una impronta y una búsqueda, pero que en el paso del tiempo terminan siendo crónicas mucho más fieles que aquellas que reflejan los medios. Y yo creo que la poesía de Aguanta es una de ellas, que dice y tiene un compromiso social muy interesante, pero que aparte está acompañada con una coherencia en el hacer, ¿no? Porque a veces escribir lindo se puede escribir lindo, pero a veces no es tan afín en lo que uno hace en la vida. Aguanta es una de esas personas que tiene este tránsito paralelo y que uno se puede recostar tranquilamente ahí y saber quién está al lado. Así que nada, un placer tenerte, Aguanta. Gracias por este rato y nada, y hablemos un rato de arte. ¿Cómo estás? Ay, gracias a vos, semejante presentación. Muchas gracias, compa, muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, como vos también no concebimos la palabra
sí que refleje un hecho, ¿no? Algo, es lo que somos también, ¿no? Ujú. Si bien por ahí a veces uno al poema le busca una estética, le hace un trabajito, siempre son, así como un poema siempre es político, que es lo que hablamos con vos, un poema también, hable de lo que hable, también no es algo propio. Como dicen, es autobiográfico, aunque no lo Ujú. sea, aunque uno hable de un árbol, bueno, de una compañera de facultad o de una andanza por la facultad, siempre habla de una cosa real, de algo que hay este, en nuestras vidas, ¿no? Lo Ujú. adornamos, aunque hablemos de flores, ¿no? Eh, hay algo autobiográfico siempre y hay algo político, ¿no? Como que va con nosotros, nuestro Claro, ser. no se puede escapar a eso, ¿no? No se puede escapar. No se puede ni querés Esa escapar. Eso te iba a decir. Es una cosa más interesante, digo. Es malditamente y bellamente, ¿no? Porque es algo que uno no quiere escapar de eso y no puede. Las dos cosas. Es muy lindo. Está sentenciado, pero ama esa sentencia, ¿no? Claro, De estar ahí maldito, de estar maldito ahí con ese venenito de decir lo que uno piensa, escribir lo que uno piensa, hacer lo que uno piensa, ¿no? Bueno, es tratar, ¿no? Tratar. totalmente. ¿Quién es Wanda Salazar? A ver, ¿quién es Oguanta Salazar? Pregunta. Eh, Creo que es una mujer, voy a hablar en tercera persona, es más fácil, viste, a veces Sí, como para el los Diego. escritores. Sí, sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. Es una mujer que está ahí en una búsqueda de algo que todavía no sabe qué, Ujú. que no lo encuentra todavía y ojalá que no lo encuentre, así sigue buscando, digo yo. Eh, una mujer que tiene, es me sorprende que es valiente, muy valiente a veces, y también me sorprende que a veces es muy miedosa de las cosas cerquita, ¿no? De la familia, de que no le pase nada a los suyos, bueno, ese miedito normal, y por ahí le da vergüenza ese miedito, ¿no? Porque es como que uno quiere ser valiente siempre. Pero no, Mm. es como miedosa, a veces valiente, y así anda entre esas cosas y buscando algo que todavía no sabe qué, y creo que por eso está ahí cruzando puentes y escribiendo, porque creo que está en esa búsqueda de algo. Ujú. Básicamente, más o menos sería. Eh, Uy, me surgen varias preguntas, pero vamos por la primera. En realidad la segunda, la primera te voy a hacer después. Dijiste que es una mujer que está en búsqueda de algo, no sabe qué, pero como, digo, como eso seguís buscando y seguramente encontrarás, la pregunta es, ¿qué encontraste ya? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, encontré algo que no me deja de sorprender, el poder de la Mm. palabra dicha, de la palabra dicha, el poder que tiene en cambiar vidas, en cambiarte a vos mismo, en que otro te escuche y genere otra cosa, ¿no? Y en la palabra no dicha también. El poder que tiene la poesía, bueno, todo el arte en general, ¿no? Pero lo que veo en la poesía, hablo de lo poco que sé de la poesía nada más, porque el resto del arte no lo conozco, pero Mm. sí me ha pasado de entender cosas que tal vez no están pintadas exactamente como están ahí. Eh, por ejemplo, las cosas no dichas que a la larga el poema después queda resonando y lo dice en alguna otra persona, ¿no? El otro que te completa el poema y eso no me deja de sorprender. Y lo lees y otra persona te dice, uy, ¿sabes qué me hiciste acordarme? No sé, o que esto me revivió un lazo con esto, o lo veo desde, eh, por ejemplo, escribí un poema sobre hormiguitas. Era un pequeño poemita sobre hormiguitas que lo hice para no me acuerdo si estaba hablando con mis sobrinos, con mi hijo, inocente, inofensivo poema de hormiguitas y hablaba de que la hormiguita nunca conoce el hormiguero final, porque es enorme. Y la hormiguita, entonces lo leyeron en una secundaria y las chicas las hicieron súper feministas a las hormiguitas, obreras feministas, que, que salían con pañuelitos verdes. Yo dije, ¿qué pasó acá? O sea, ¿dónde estaba dicho eso? Y es en realidad el que lo lee hace que el poema diga cosas que tal vez estaban, porque si vos me conoces a mí, sabes que sí, que soy una hormiguita de pañuelo verde. No estaba escrito, pero alguien lo leyó. Eso no me deja de sorprender. La palabra dicha, que también genera mucho, le da palabra al que no tiene,
y la palabra no dicha, que el otro la encuentra y le da una belleza que para mí el poema no tenía y el otro se la encontró. Eso no me deja de sorprender realmente. Eso sí encontré y me hace muy feliz. Y bueno, y encontrar también que siempre es otra cosa, ¿no? Vas con el poema como eso que pasa con la hormiguita, decís, voy entendiendo. Creo que voy entendiendo la poesía. Buenísimo, vamos, que voy entendiendo. Creo que sé de qué va la cosa. Y ¡fap! Lees un poeta y decís, no, es esto la poesía. Es esta otra cosa. Y siempre es otra cosa. Eso es impresionante. Encontrar que siempre es otra cosa, me parece hermoso. Me parece una belleza. Eso. No sé si te contesté. Claramente, sí, Te contesté siempre, un poco. obvio, Bueno. siempre. Cuando planteas esto que no estaba escrito, ¿no? En el texto, pero también planteas algo que es, si vos me conocés te das cuenta que tal vez sí. Y la realidad es que no siempre uno tiene la posibilidad de conocer al autor o a la autora, pero yo creo, y ahí yo voy a meter la cola con una cuestión subjetiva, ¿no? Y creo que en realidad siempre está el espíritu, porque como decía Oguanta, no se puede escapar de que es un texto propio y que ese texto lleva una parte de uno. Y ese texto llevaba una hormiguita con pañuelo verde. Claro. Justamente, ¿no? Es como que estos textos también llevan lo escrito y lo que no está escrito, pero que se infiere, ¿no? Entonces Se digo, infiere, sí. y ese sentido que le encontraron estas chicas en la escuela media, seguramente es un sentido que no va en contra del espíritu del poema. Claro, tenés razón. Eso estuvo en la inteligencia, siento que estuvo en la inteligencia de ella encontrar algo que tal vez estaba subyacente o estaba en la esencia en algún lado en el poema, ¿no? Ya sea en un ritmo, ya sea en algo. Otra persona dijo que el poema tenía el ritmo de las fábricas, y esa musiquita que no la encontré, o sea, que no viene de mí, sino que creo que la debo haber escuchado, que el poema lo pidió, porque no es que yo dije, te voy a poner este ritmo así para que sea un ta, ta, ta. Viste que el poema medio que te va hablando por vos, digamos, ¿no? Sos hablado por el poema. Qué lindo Obviamente en eso de que uno es medio medium, vamos a decir, y que pasa el poema por uno, y uno le deja también sus cositas. Es como cuando pasás por un colador o por un filtrito, algo, suciedad, podría decir, que me parece linda la palabra suciedad, uno ensucia un poquito, ¿no? El poema que teóricamente venía así, puro a salir, uno lo ensucia con su ideología, con sus creencias, con sus vivencias. Entonces eso yo creo que algunos lectores lo perciben. Sí, puede ser eso, que haya, en esencia tiene que haber algo, es verdad, algo de uno, ¿no? Y también la esencia del lector, ¿no? El lector también lo puede sintonizar o no, ¿no? Claramente. Sintoniza o no con eso. Pero, y voy a seguir con esto, Sí. ¿no? Esto que también planteabas vos, que el poema se completa con ese otro, que el poema lo completa ese otro en realidad. Totalmente. Pero aparte de todo eso, también hay una cuestión de, y por eso en esto me parece que todo lo que tiene que ver con la poesía que se compromete, también hay una intención en el texto, y la intención está a veces en que el texto no sea llevado hacia la orilla que uno no quiere que se lo lleve. Entonces digo, hay claridades en los textos, y los textos de Oguanta tienen claridades que a lo mejor se pueden llegar uno puede llevarlo, digo, a otro lugar, a otro espacio, a veces temporal, a veces, a veces geográfico, a un entorno y a un contexto determinado, pero el espíritu del texto no está puesto en duda. Claro. Está como muy claro cuál es el espíritu del texto. Entonces, digo, claro, ahí la intención está, ¿no? puede ser que... Esa intención y esa es como que no son poética. inocentes. Claro, no soy inocente, soy culpable, señor, ¿viste? Me declaro culpable con estos versos. De poner, claro, de que hay ideología en todo. O sea, las hormiguitas no eran apolíticas. Claramente.
No Claramente. eran tan ideológicas, digamos, obviamente, sí, sí, sí. En todo lo que uno escriba, hasta se puede escribir sobre un jardín, pero también hay una, ¿no? Hay una ideología ahí, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí. En eso sí es verdad, no soy inocente, siempre se me cuela la ideología, pero no porque no sé si es porque lo quiero conscientemente o porque es lo que soy, digamos, ¿no? Va ahí, en la tinta se cuela, mi Qué lindo ideología es va ahí. eso. Qué lindo es eso. En la tinta Así se que bueno. cuela, es Sí, fantástico. se cuela mi ideología y ensucia todos los poemas, no hay ni una hoja en blanco de esa tinta, es como que está, la tinta esa va, Qué lindo es va en eso. cada poema, sí, sí. En el primer texto con el que hiciste el recorrido hoy, eh, planteabas esto de aprender a caminar tantas veces como tantas operaciones, ¿no? Claro. Y la gran pregunta es, ¿cuántas veces aprendiste a caminar vos ya? Mm, qué buena pregunta. Siento que me ayudó también, fui varias versiones de mí. También me ayudó el contexto, el haberme mudado, ¿no? Desde Ujú. Tucumán, nací en Tucumán, en cerro, o sea, pie del cerro, en Oguanta, Tafí Viejo, Tucumán, y mudarme a Jujuy en una edad en que uno, viste, justo la adolescencia, séptimo grado, el último año de primaria, cuando arraigás con amigos y todo, mudarme a Jujuy, fui otra. eh, Ese desarraigo para mí fue muy bueno. En ese momento Mm, tal vez no lo entendía así, porque era una adolescente medio triste al principio, pero después me pude hacer unos amigos nuevos, arraigué mucho en Jujuy, me independizó de muchas cosas, de muchas etiquetas que también te pone la familia, ¿no? A veces he sido la tonta de la familia, he sido la gordita de la familia, ¿viste? Y cuando vas a otro lugar decís, epa, borrón y cuenta nueva a veces, ¿no? Y eso te ayuda también a ser otra, que en realidad no es más que vos misma, no es que sos otra, no es que te disfrazás, sino que, epa, vas encontrando otra versión tuya. Me independicé un poco. Después en Jujuy viví bastante violencia, bueno, familiar y demás. Eso también me tenía un poco encerrada. ujú. Cuando me fui a Entre Ríos, para mí Oro Verde, que queda en la Ruta 11, un pueblito chiquitito al lado de la ruta donde funcionaba la facultad, irme tan lejos de mi familia, tan lejos, me permitió liberarme de los otros sesgos que me quedaban encima, de la violencia, de a poco, porque yo tuve un novio desde los 15 años hasta los 20 años, ¿no? Ese noviazgo me acompañó toda la secundaria y el inicio de la facultad, ¿no? Era un novio muy violento y para que se entienda, en el norte, no todas, ¿eh? Pero en esa época era normal. Era normal que te golpeen tus papás hasta que tengas la edad de que te golpee tu novio, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, yo pasé por violencia de mi papá, de mis hermanos, hasta mi novio, era normal. Que me continúe golpeando un hombre, era normal, ¿sí? Eh, entonces, cuando llego a Oro Verde, también inició otra mujer. Empezar a ir a las marchas, empezaban las marchas de la Ley Federal de Educación, luego la Ley de Educación Superior. Eso a mí me empoderó de una manera que uno dice, bueno, una mujer en la calle marchando no es nada, no, 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 es muy poderoso, porque ahí las palabras empezaron a aparecer de manera de cantito, ¿no? De defender la educación, bla, bla, bla. Esa palabra que aparece y emerge en el cuerpo también a la larga se manifiesta en otros lugares. Y cuando me libero del yugo de este novio, creo que inicio otra mujer ahí. Creo que nazco de Mm. nuevo y soy otra. Y empiezo a decir, pará, no es normal esto. Mi palabra vale, se aprecia mi palabra. Empiezo a valorizarme de otra manera. Y no lo voy a decir desde la victimización, pero sí, parte de eso, saltar de la víctima, decir, bueno, no, yo ahora soy esto, ya fui esa víctima, ahora no. Entonces, eh, la poesía para mí jugó un rol importantísimo porque era la forma de decir sin decir, ¿no? Cubrirme un poquito, un poema al lado de los apuntes de ingeniería. Estudiaba Mm. física y me sentía también, soy inteligente, loco, o sea, aprendo, entiendo, viste, voy avanzando. Y también sentirme con la poesía un camino necesario para hablar de las otras cosas, ¿no? Que no,
que no desarrollaba con la física. Pero también es clave el hecho de estar rodeada de muchos hombres en la ingeniería. Yo creo que inconscientemente fui a una escuela técnica, fui la primera mujer egresada de esa escuela técnica, rodeada de hombres, mansplaining todo mi día, ¿eh? ¿Te imaginas? El hombre explicándote, yo estaba aprendiendo a la par de ellos, pero explicándote siempre, ¿no? Sos menos que... Entonces, y después en ingeniería también muy pocas mujeres y rodeada de hombres que de golpe me respetaban. O sea, me respetaban porque yo iba al mismo examen que ellos, pasaba las mismas instancias que ellos, iba avanzando. Entonces, también el hecho de que te consideren inteligente, que vos te consideres inteligente y que veas que el otro también, eso es un valor muy grande. Así como también pienso que el ganar tu propio dinero también te iguala. Eh, Porque si no también sos sometida ¿viste? Del mismo sistema. Y también por el otro lado buscar mi forma artística también de decirlo, ¿no? Estaba mi forma, por decirlo, exacta, de ciencias exactas, de ir revelándome, porque cada vez que aprobaba algo era una forma de revelarme y decir, no, querido, una mujer acá también hace electrónica, también hace engranajes, también, viste, eh, y de la otra manera, ponerle palabras, y la poesía siempre te ayuda a encontrar por qué el otro hace daño, ¿no? Siempre hay, del que te daña hay una persona dañada, un niño dañado, digamos, poder buscarle esa explicación te ayuda a hacer un poquito de justicia poética, ¿no? No es la justicia real es necesaria también, ojo, ¿no? Pero Claramente. justicia poética te hace bien al alma, ¿no? O sea, que los tipos cumplan las condenas, obviamente que es lo que hay que hacer. Pero también la justicia poética te va reparando en lugares que la justicia, desde la jurisprudencia, no repara del todo, ¿no? Entonces, para mí, como que Oro Verde fue mi lugar de la tercera mujer, podría decir que inicia como más libre y buscando esto, ¿no? Ciencia, arte, medio que, viste, esos lados ahí. Eso podría ser que sí. He nacido, he nacido varias veces, como casi todos, ¿no? Yo creo que varios hemos nacido varias veces. Claramente. Lo que pasa es que a lo mejor hay muchos que ni siquiera, o muchas que ni siquiera, reconocen o asumen eso, ¿no? Claro, o que guardan al olvido a aquellos que pasaban a la historia. Entonces se quedan con el último nacimiento a veces, pero claramente todos tenemos muchos nacimientos. Yo miro para atrás y hubo veces que sentía vergüenza de algunas mujeres que habité, de mí, ¿no? De mis mujeres que habité, pero ahora las miro y digo, no, es lo que pudieron en ese momento, les tengo cariño, les tengo cariño. Me gustaría volver al pasado y decirles, dale, pedí ayuda, salí de acá, pero a pesar de eso que no tenían el mismo contexto que hoy, ¿no? La geografía también tiene un factor principal, porque en el norte era hasta normal, te diría. Irme a otro lado y como que también hacer ese borrón y cuenta nueva también te hace asumir. Al principio parece un disfraz, que te estás poniendo el disfraz de otro, estás diciendo, bueno, acá se inicia todo, empieza, pero no, te estás encontrando a vos mismo. Al principio puede parecer un disfraz, pero después lo habitás y sos vos, ¿no? Estás siendo más yo que nunca estaba haciendo en ese momento, ¿no? Era más distinta que siempre, pero era más yo que nunca en Oro Verde. Ahí inició mi camino, creo yo. Es hermoso, digo, poder ver este recorrido, ¿no? Y también poder capitalizarlo, básicamente. Claro. Porque en todas esas mujeres, y digo, desde el nacimiento de esa tercera mujer, apareció también, digo, con la tercera mujer apareció también la poeta. Entonces, claro. A partir de ahí también vienen un montón de cuestiones que, digo, que también nos ayudan a todos a entendernos un poco, ¿no? Y a veces el arte nos lleva a ese lugar de poder entendernos de otros espacios, ¿no? Y lo importante que es. Y Oguanta recién acaba de comentar esto de que en el norte, en aquel momento también era como, y digo en aquel momento porque
todo fue cambiando un poco, que no significa que ha Todo fue cambiado cambiando un mucho, poco, por ¿no? suerte, Y digo, a va veces no es mejorando, mucho, falta mucho, claro, sí, sí, exactamente. sí, falta Pero digo, mucho, sí. esta Cuando historia de más te que, alejas de las grandes urbes que se van modernizando, la mujer vive más en soledad, estas cosas, ¿no? Y cuando también hay una sociedad muy patriarcal, ujú, suceden estas cosas. Y uno piensa que vos decís patriarcal, ¿qué daño puede hacer? Y una chica que escuche, bueno, pará, que vayas manejando tu hermano, pero vos no, vos todavía no manejas. Cuidala a tu hermana, ¿no? Que no tome, vos toma todo lo que quieras, tu hermana no. Diferentes cosas, cuando vas escuchando eso, genera en vos un valor diferente. Vos valés ujú. diferente que un hombre, valés diferente que un hombre y lo tenés, estás convencida de eso. Para cuando un hombre ya te golpeó, es el último síntoma, no es el primero. O sea, el primer chirlo de un hombre no es el primer golpe de un hombre, ¿eh? Ujú. Antes te golpearon palabras de tus abuelos, de tus tíos, de tu papá, de tus hermanos. Antes es el último síntoma de la enfermedad patriarcal, es el golpe, el último. Antes de eso hay muchos otros que, que hacen daño, digamos. Te van formando de manera que te sentís menos que otra persona. Claramente, y me parece que también es re importante poder marcar esto en este momento y en este contexto en el que estamos, ¿no? Porque Aguanta hablaba de una sociedad. Y parecería ser que ese golpe, ese chirlo, esa marca, ese castigo, esa violencia, aparece en una familia, pero no es una familia, es una sociedad. Claro. Porque en una Es toda una familia sociedad. se manifiesta desde un acto de violencia y también el silencio es consentimiento. Entonces digo, y digo en este presente en el que Sí, estamos, que en los últimos sí, sí. tiempos eh, se empezaron a observar distintas manifestaciones que tienen que ver con un resurgir de violencia de género. Me parece que es muy importante entender la magnitud del contexto, ¿no? Cuando nosotros estamos Claro, avalando desde un contexto, que muchas veces es un contexto estatal, que muchas veces es un contexto político, totalmente. que muchas veces es un contexto social, ¿no? Porque acá aparecieron un montón de voces que empezaron a hacerse escuchar porque ya no hay un lugar desde el cual se juzgue, ¿sí? O se vea que no es un Claro. discurso avalado desde el poder. Con lo cual digo, tengamos en cuenta que, Sí, que totalmente. todo esto también pertenece a decisiones, ¿no? Como cuando escribe un Sí, verso es una decisión política, bueno, también es una decisión política totalmente. avalar y no Sí, salir a sancionar ciertos dichos. la violencia de género, la explotación de mujeres con fines sexuales es una decisión política. Y lo generan decisiones políticas. Porque decir que solamente surge en una familia es lo mismo que decir que vos solo lográs las cosas, ¿viste? Vos decís, no, eso hay que hacerlo desde la familia. No, no, no. Hay que hacerlo ya desde el Estado. Porque la familia es una unidad, una celulita, pero las células funcionan en un órgano completo. Tener a un presidente que agreda a una mujer, sea tu cantante favorita o no, sea tu artista favorito o no, no importa, que agreda a una mujer y no tenga consecuencias esa agresión, y no solo eso, no solo que no tenga consecuencias, sino que sea festejada esa agresión por personas, avala, habilita a otros a hacer lo mismo con sus mujeres, con sus hijas, con sus primas, con la compañera de trabajo, eh, es un problema más complejo, obviamente, que tiene que tener Claramente, un ida y vuelta y todo eso. claramente. Pero si existe ya desde el poder una estructura que avala que un individuo vale menos que el otro y que ese individuo se caracteriza porque justo tiene ovarios, todos los que tienen ovarios valen menos que el otro, cobran menos que el otro. Y si lo voy a contratar, digo, no, no, una mujer no la contrato porque se embaraza y bla, 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 bla. Ahí ya estamos en una diferencia, eso genera todo lo demás. En una feminista, me voy a olvidar ahora, que Macana, dijo en una entrevista de radio que si no existe una cosa práctica, ni siquiera es muy filosófico lo voy a decir, si no existe que el hombre también tenga la licencia por paternidad obligatoria, no optativa, obligatoria, no va a haber igualdad en los trabajos.
Porque si vos y yo vamos a buscar un trabajo, a vos te van a contratar porque vos no te vas a embarazar y no vas a pedir 45 días de licencia. Obvio. Pero si yo soy un empleador, también diría lo mismo. Ahora, si vos y yo estamos compitiendo y los dos vamos a pedir licencia por paternidad y maternidad porque los dos vamos a ser padres, entonces ahí estamos sin igualdad de condiciones. Y te pueden tomar a vos por tener más capacidades para el trabajo. Perfecto. Ahí sería solo una cuestión de capacidad. Pero mientras no existan igualdades así reales, pragmáticas, que se puedan ver en la práctica, en el sueldo, en la plata, en el poder económico, en la independencia, ahí no genera, ahí hasta que no se vea en eso, no hay realmente una independencia total ni una igualdad total, me parece a mí. Desde la Coincido práctica también, ¿no? totalmente. Y acá es donde, mientras andé buscando un texto para leernos ahora, Bueno, pero digo, dale. esta historia de queda claro por qué todo poema es político, todo arte es política. Porque en realidad estamos cargados de todo esto y es muy difícil sacarse el mono, como dicen los gallegos, de trabajo, para ponerse el mono o el pijama en la casa. Y la realidad es que nosotros siempre, todo el tiempo, tenemos la misma piel. Nos podemos sacar el traje, pero lo que nos queda es la piel. Y la piel la llevamos a donde vayamos. Compartinos un pedazo de tu piel con otro poema, Aguanta. Bueno, voy a compartirles Diminutivos 2 de mi librito Paradovanta. Libro, ningún Justo, librito. Es un gran libro. bueno, Un gran libro. libro Paradovanta, gracias. Diminutivos 2. Aceptamos mujeres en la escuela técnica, pero odiamos las lagrimitas, dijeron los profes, y entonces me hablaron en diminutivo, con la misma fe que a un nene pequeño abandonado en una fábrica de tijeras filosas. ¿Sabe lo que es un listoncito?, dijo el maestro de carpintería. Para usted, aquel tornito que es más fácil. Mis compañeros, hombrecitos en una fábrica de tijeras, también aprendieron a mirarme en diminutivo. Vení con otro, dale, Bueno. leemos otro. Sí, claro. Justo acá uno que tengo acá, que bueno, va con la temática, se llama Punto Hombar. No soy de explicar los poemas, pero sí voy a explicar el título nada más para que se entienda por qué elegí Punto Hombar. Es del nuevo libro que es de Oro Verde. El punto Hombar es un punto de inflexión que se bifurca en dos caminos, ¿no? No es lo mismo que un punto de inflexión en una función que cambia dirección nada más. Este bifurca en dos caminos paralelos y se refiere a una novela de ciencia ficción que se llamaba La Legión del Tiempo. No fue muy vista acá, pero bueno, los fanáticos de ciencia ficción la conocen, que era de Jack Williamson, Punto Hombar, ¿no? Es cuando el protagonista tiene que tomar una decisión y toma dos caminos que se bifurcan en dos vidas diferentes. Bien, entonces comienzo. Punto Hombar. José rompió una botella y los picos eran miles de cuchillas brillando con la luna que se colaba por las persianas. Te va a pasar como a los zurditos de tus viejos, dijo. Por mi primera marcha contra el arancel de Menem, y yo estaba feliz de hacer mi historia y no la de mis padres. Siempre le había resultado eso para callarme. Pero Oro Verde y mis compañeros en las calles habían liberado algo dentro mío y contesté. Me dejaron sin aire sus puños en la espalda. Son muy feos mis gritos susurrados, suenan cortados como ratitas en una trampa. Y su éxtasis cuando por fin terminaron los golpes, después el abrazo, como cuando papá quedaba agotado de golpear, de insultar, en otro éxtasis, serenidad, voz amable, ronda de cañas de azúcar bajo el sol de Tucumán. Y todo era paz, una paz que jamás ocurre en otro momento. Tesoro de tiempo que dura poco, como el de un pilpinto que vive un día y vuela feliz. Cada hora después es un goteo. Insultos, gotitas. Chasquido de dientes, gotitas. Y necesita rebalsar. Después, la paz. No conocí otra como esa,
tan serena. Esa noche en que José rompió una botella y los picos eran miles de cuchillas brillando con la luna, fue mi punto Hombar. Quedarme a volar feliz, como Pilpinto al sol, a la voz amorosa de José, la caricia cálida, o correr al frío de la madrugada de Concordia con el bolso apurado y sangre en la boca. Mi punto Hombar fue esa paz que no tuve al día siguiente, recostados en la hamaca del balcón, su voz susurrando que era hermosa y que nadie, nadie me amaría tanto, abrazos bajo el sol de otoño de Concordia. O mi punto Hombar fue que José se durmió, o la llave lista en la puerta, o un taxi que nunca pasaba pero esa noche sí, o el chofer del micro que dijo, falta para salir, pero suba, gurisa. O fue cuando José apareció y pusimos las manos en la ventanilla y no bajé. O cuando lloré sola en la casa de los Rosales y no llamé pidiendo perdón como aprendí de mi madre o de mi padre. Mi punto Hombar es este miedo a una trampa, ratita, en la noche de oro verde. Qué lindo, qué lo parió. Qué lindo y qué duro, Muchas gracias. ¿no? Eh, ¿qué, Ay, siempre te cómo, hago llorar, por favor, perdón. y por qué? Siempre te hago llorar. ¿Y por qué? Por qué, Claro, perdón? claro. Digo, esta historia, ¿no? De, Está bien. que es esta cuestiones de vincularnos con las emociones. O sea, no, jamás Claro. pedí perdón Sí, por sí. vincularnos con las emociones. Es una de las cosas, es una cosa mágica que tiene el arte. Y es una de las cosas mágicas que también tenemos que romper dentro de este sistema de mierda en el que estamos, ¿no? Esto de Claro, eh, ¿por qué pedir perdón por emocionar a otro? es verdad. ¿Por qué sentirnos mal ante la emoción? Al contrario, Sí, ¿no? Es eh, verdad, como que la la, guardamos. digo, yo en alguna lectura, en algún momento leí un texto, bueno, en los últimos tiempos suelo leer textos que tienen mucho que ver con lo social y lo político, digo, más allá que tengo otro tipo de literatura, pero que estoy eligiendo no mostrar. Pero, pero a lo que voy es que en algún momento leí un texto político y dije yo, y lloré, ¿no? Y en esta cuestión de, ojo, este llanto no es de estar quebrado, este llanto es de bronca, ¿no? Y hay distintos tipos de llanto. Y el llanto no nos Sí, sí, sí. debilita. Es más, el llanto nos No, hermana en un montón sí, de totalmente. cuestiones. Entonces, es esta cuestión de, justamente, no, abrazarnos a quien nos emociona. Es así de sencillo la vida, me parece. Es verdad, es verdad. Me encanta. Eh, eh, ¿Cómo salís de estos textos? ¿Aguanta? Qué buena esa pregunta. Eh, Primero, eh, puede ser que me protegió el entrar, ¿no? Porque voy a empezar a hablar de cómo entrarle, ¿no? También, para poder salir. Entrar, ya cuando entro al tema, hay una distancia, ¿no? Mucho tiempo desde lo que pasó. Lo escribe una mujer ahora, casi 50 años, y esto me pasó a los 20, ¿no? Ujú. Entonces tiene esa distancia que protege un poco, ¿no? Porque en esos años te diría que quedé muda al respecto. Escribía otras cosas, más sobre netamente políticos y no, o por ahí de ciencia, ¿no? Poniendo algún científico al que admiraba o alguna científica a la que admiraba. Eh, y tal vez, obviamente, un ojo sabio de algunas lectoras como estas chicas de escuela media le hubieran encontrado eso, ¿no? Dentro de los poemas de estas científicas a las que admiraba, ellas lo hubieran encontrado excelentemente. Eh, en ese momento yo escribía esas cosas de hormiguitas que pensaba que eran, que no eran nada, que no estaban diciendo nada. Pero para decirlo así tan frontal, por decirlo así, era perdón los ruidos de afuera. Eso es lo que pasa a vivir en un barrio popular. Hay Está muy ruidos, es bien. así. Eh, Cuestión que al tener esa distancia me ayudó a entrar con un poquito de objetividad, que es mentira, pero vamos a decir que un poquito de objetividad. Entonces eso me protegió para salir un poco menos, un poco, un poquito así indemne, ¿no?
Obviamente que está escrito con un puñal atravesado de costado a costado, obviamente. Está casi sin aire escrito, de hecho hasta se lee medio, versos medio largos que si vos lo vieras así dirías, che, acá hay una falta de aire importante para leerlo, y es la intención, ¿no? Que uno quede medio sin aire al final. De hecho, los últimos versitos son cortos, pero al inicio son todos versos medio largos, medio maratónicos, un poquito cansadores, que laten ahí, ¿no? En la falta de aire, en un poquito. Una poeta lo está escribiendo, obviamente, con el pulmón perforado, porque está con, con un puñal de lado a lado. Eh, entonces, más o menos, eh, cuando salgo de este poema, eh, puedo sacarme ese puñal y decir, bueno, ya está, ahora respiro, ¿no? Pero me lo da la distancia, ¿no? Me lo da la distancia y el hecho de que, viste que tenés ese yo lírico que le importa tres pedos lo que te pase, que empieza a decir, no, esta palabrita suena mejor así, WhatsApp, entonces ese jueguito de buscarle la estética también te salva. Entonces ahí veo que cuando uno busca un hecho estético y no es súper importante, no hay que minimizarlo. Cuando decís, si lo escribo así tal cual como me hubiera salido, sería simplemente una catarsis. Y la catarsis la podés escribir en forma de cuento, en forma de carta, de tarjeta, pero no, acá esto quiere ser un poema, entonces te va a exigir, te va a preguntar, porque eh, los poetas, si nos creemos que somos eruditos en algún tema, estamos muy equivocados, acá hay que ir preguntándole al poema y el poema te contestará, ¿no? No sabemos nada en realidad, no tenemos una altura moral para dar una lección de vida. No, pero por ahí cuando te dejas habitar por el poema que te vino, cuando te sacaste el puñal, decís, bueno, a ver, mira, mejor poner correr en vez de salir corriendo, mejor poner madrugada que a las 3 a.m., mejor poner, no sé, son ideas. Ese jueguito que uno busca, que es estético, lo puede lograr o no, te ayuda a sacarte el puñal de una manera menos dolorosa, digamos, ¿no? Entonces podés escribir sobre algo que te puso triste, pero agradeces que haya sucedido porque decís, che, agradezco que haya pasado esto para poder haber escrito el poema, ¿no? Uno a veces se pone ahí. Entonces, bueno, es ese jueguito que, ¿no? Que cuando nos desdoblamos en el yo poético o yo imaginario, te permite, ¿no? Habitar ese otro yo que dice, ay, voy a corregir las palabritas, y te permite distanciarte un poquito eh, para salir, porque eso hacemos, ¿no? Creo que creo que Morábito decía que escribimos en esta forma, en este idioma raro de poesía, porque es como un lenguaje especial, ¿no? En el libro de El lenguaje materno dice que lloramos, lo voy a parafrasear mal tal vez, pero bueno, la idea es esta, que lloramos en el idioma materno, ¿sí? Pero que escribimos en un idioma extranjero para no llorar. Y creo que la poesía es ese idioma extranjero que elegimos para no llorar. Entonces, en este lenguaje raro, que no es el idioma en el que hablo todos los días, uso eso para poder no llorar algo que te haría llorar, ¿no? Es medio, podría ser la excusa, ¿no? Para ver cómo salí. Salí medianamente indemne gracias a este truco que tiene la poesía, este jueguito que te hace de ponerte una mascarita y tú escribo, ¿no? Desde una distancia, Claro. objetiva, ¿no? Que en definitiva Entonces, es hacer arte, digo, porque el es arte hacer es esto arte, sí. que estás planteando vos, ¿no? Es ese trabajo de Claro, la búsqueda de la palabra, de la búsqueda, digo, claro, de ese decir con claro, una estructura y una identidad que se claro, difiere muchísimo de la catarsis. Entonces, el arte es claro, eso, claro, básicamente, ¿no? Ese es el trabajo artístico. Por claro, eso también tiene, claro, digo, y cuando, esta cuestión de lo sanador del arte. sí, 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 totalmente, porque creo que la catarsis que también sirve en otras instancias, obviamente, y te servirá tal vez para la terapia o para entender Ujú. cosas, para poder expresar, liberar, que a la larga está buenísimo. Cuando la querés trabajar, yo pienso que la catarsis la escribís con fuego, ¿no? Con fuego, así. Y cuando con hielo, ya con hielo, con un vasito de agüita con hielo, un whisky con hielo,
te pones a corregir. Y ahí buscas el hecho estético, ¿no? Se puede Ujú. haber logrado o no, pero más cuando es un tema que es muy catártico, ¿no? Entonces tenés que Claro. buscarle la parte poética, ¿cómo la encontrás a la parte lírica? Es medio. Entonces tenés que ir empezando a jugar con esas palabras y pasan a ser como un jueguito de un otro yo que te está ayudando a decir y no decir, ¿no? A Ujú. desdecirte y contradecirte, a, a poner tu parte más débil, pero bueno, no soy yo, es el poema, ¿no? Entonces también eso te ayuda a salir Es de la fantástico situación. esto y entonces ahí voy a meter cola con muchos autores con los que Ajá. trabajo y utilizo los programas para también para este tipo de recortes, o para también con los talleres y demás. Digo, hagamos un recorte acá y esto que está planteando Guanta, digo, es algo que trabajamos mucho que tiene que ver con esto de la identidad del texto, ¿no? Ya no es tanto lo que, en esa segunda fase ya no es tanto lo que queremos decir nosotros, sino empezar a leer esta identidad que tiene el texto y empezar a darle esa entidad a esa identidad que tiene el texto y empezar nosotros a trabajar en función del texto. Ofrecer nuestro recurso, nuestro oficio para que el texto crezca. Entonces, es esto, ¿no? De qué quiso decir el texto. Ya no importa qué quise decir yo, ya lo hice, ya vomitó, ya está, y bueno, y a partir de acá es desvincularme un poco, mirarlo, reconocer esa identidad, darle todo lo que tenga que darle para que sea mejor, ¿no? Y que pueda crecer, como los hijos, darle esto para que ellos puedan crecer y desarrollarse de la mejor manera para que sean Totalmente. felices. Listo, ya no importa el Claro. deseo que tuve yo, sino el deseo que tienen ellos, ¿no? Y este Sí, texto es total. eso fantástico también, que plantea Aguanta acá, ¿no? Y yo me ponía a pensar también otra de las cosas que ibas diciendo, ¿no? Esta intención de que se quede sin aire con estos versos largos, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a trabajar esta cuestión y yendo a la identidad del texto, cuándo empezaste a trabajar esta cuestión de que el verso tome cuerpo de lo que está diciendo? Que no sea simplemente Mm, concepto, que el verso tome cuerpo, y que cuando tenga que quedarse sin claro. aliento, te lleve al sin aliento y el verso largo, y bueno, toma ese cuerpo de lo que está diciendo. ¿Cuándo empezaste? ¿Tenés idea? Claro. Que Mirá, me ayudó mucho, bueno, eso que eso. decía de los hijos me encantó, ¿no? Ujú. Bien, eso que decías de los hijos me encantó. Eh, Creo que el poema es, es nuestro un ratito nada más, ¿no? Es un ratito nada más es nuestro. Después el poema es el poema y no es nuestro. Lo único que tenemos que hacer es preguntarle, che, poema, esto es así, y el poema nos dirá más o menos, sí, no sé, yo ya lo sé, ¿no? El poema sabe lo que quiere decir, será, viste como el cincelar un mármol que decía que la obra ya estaba ahí, solamente tenías que seguir ahí cincelando a ver qué encontrabas. Bueno, yo creo que ahí tenés que ir a ver qué quería decir el poema, ya ahí ya no es tuyo, ya no es lo que vos querías decir. El poema te va guiando, lo tenés que escuchar, es mucho sonido ahí, es mucho ritmo, lo tenés que escuchar, leértelo varias veces. Y si algo no te cierra, el poema no se equivoca, ¿eh? O sea, si no te cierra, te va a pasar que vas con un maestro y te dice, che, ¿sabes qué todo? Pero ese versito está raro y decís, pero mirá, si el poema me lo dijo, el poema me lo venía diciendo. Y, y me pasó que me ayudaron mucho, mucha ayuda, lecturas de colegas, eso te ayuda Ujú. muchísimo, porque tampoco la escritura es solitaria. Me ayudaron mis maestros, Diana Velesi tiene un oído poético Mm. impresionante y me ayudó mucho en esto de empezar a escucharle el ritmo que te quiere dar el poema, lo que te pide el poema, no frenarlo en lo que te pide. Eh, y también los talleres con Osvaldo Bossi, escuchar a mis compañeros leer sus poemas me empezó a enseñar un poco el oído. ¿Viste cuando vas con un profesor de canto y todo y decís, no, no sé cantar, pero después el profe de canto te enseña el oído y el oído aprende? Por algo no tienen párpados los oídos porque se ve que estamos para escuchar nada más en este mundo. La boca se cierra, pero el oído no se cierra nunca, así que se ve que hay que escuchar changos, hay que escuchar, escuchar, escuchar. Y ahí empezó el verso a suceder, ¿no? Empezó a tener cuerpo y decir, acá está sucediendo algo. Y me enseñó mucho también Diana a que
mis poemas, viste, son medio narrativos, ¿no? Me dice, no me cuentes, mostrame, ¿no? No me cuentes tanto, mostrame. Mostrame que no cuente. Entonces, hay muchas cosas que empecé a meter imágenes para poder contarlo, porque como te quedas sin palabras con muchas cosas, decís, bueno, la imagen lo irá a decir, digamos, ¿no? Y a Ujú. cada persona le llega esa imagen y toma el cuerpo que tenga que tomar, ¿no? Eh, Me ayudaron mucho, me ayudaron mucho. No podría decirte exactamente cuándo, pero sí siento que estos talleres, estas personas, los maestros que me han enseñado a escuchar los poemas, releer poetas que yo creía que había Ujú. entendido, viste, qué sé yo, eh, no me salen ahora los nombres, pero cuando los releo, Susana Tenon, lo escuchás y decís, pará, acá hay otra cosa. Cuando escuchás a Mastronardi, cuando escuchás a. Ya me van a ir saliendo los nombres, pero ahora, viste, cuando querés se te tildan. Están como todos acumulados ahí hasta Ujú. que salgan. Cuando empecé a escuchar a esos maestros, dije, acá hay una musiquita que no había tenido en cuenta de por qué esta palabra me gusta acá, y empezás a buscarle alrededor y ahí está, pues está por algo. Ahí hubo un trabajo con el lenguaje tan lindo que, que a la larga es el pulsito que te llega, ¿no? Viste que hay poemas que te gustan más, que te gustan menos, y a la larga es un pulsito que te llegó y sintonizó con vos. Eso me ayudó mucho. Mis maestros, leer y hacerte leer por otros colegas, que Ujú. eso, escucharlo en la voz de otros, decir, acá hay una palabra que resuena distinto a lo que uno piensa. Eso me ayudó muchísimo a ir viendo, haciendo que el verso suceda, ¿no? Porque, viste, cuando sucede, decís, tuc, decantó y decís, ese verso era el que, lo que hacía falta, ¿no? Era la voz del otro, a la larga, la que hacía falta. Es hermoso, digo, porque seguimos con esta idea con estas dos ideas que son tan importantes, ¿no? De que se completa con un Claro. otro, y que todo acto es colectivo. En definitiva, todo acto es Sí, colectivo. pero, Entonces, la pero escritura sí, también es un acto colectivo en donde totalmente. aparece Susana Tenon, donde aparece las voces de esos referentes que están trabajando con vos letras, de esos otros escritores que aportan desde su devolución. Digo, bueno, es un hecho colectivo, y que es tan importante en estos tiempos entender los hechos colectivos, porque todo Sí, aquello que parece tan individual es fruto de una construcción de un, como mínimo, más uno. Digo, uno más otro, sí, como mínimo. Es como mínimo. colectivo sí o sí, tal como vos decís. Uno escribe gracias a que ha leído a miles de otros escritores, que eso sería la parte como medio filosófica, pero pragmáticamente uno escribe porque hubo un carpintero que hizo una mesa donde uno se siente a escribir primero, un carpintero, una maestra mal pagada que te enseñó la primera letra A, ¿no? En la práctica, digo yo. Metafóricamente uno escribe porque ha leído muchos otros escritores, pero en la práctica uno escribe porque tiene una lapicera y un papel para escribir, primero que nada, Mm. porque no está con hambre y escribe porque está bien alimentado, bien abrigado, bajo un techo, ¿no? Eh, y eso lo está logrando alguien. Y uno escribe porque está buscando algo más que no sea solo lo básico. Si yo tuviera que estar parando la olla y no tengo tiempo para sentarme a escribir, y tal vez ninguno de estos poemas sale. Y es una decisión política que yo pueda sentarme a escribir y que tenga los medios para escribir. Fue una decisión política desde que era chica, que yo tuve una escuela pública, que tuve una universidad pública. Fue una decisión política que yo llegue a escribir mi primera letra A dentro de una hoja en blanco. Digamos, todo un conjunto de decisiones políticas que son todas colectivas, todas colectivas. Mucha gente pagó sus impuestos para que yo ponga una letra A en una hoja en blanco, ¿no? Y es colectivo desde ahí, desde ahí. Ya además, viste esa imagen del escritor solito en una montaña, ¿no? Además, todos los colegas que te leen te ayudan a la escritura, entonces, ¿qué parte del poema es mío? Y te diría que un puntito, nada más. Un punto y una coma será mío, lo demás es de todos los demás. Sí, sí, sí. Hermosa mirada con la que coincido, totalmente, y que aparte en todo este contexto, necesitamos de pasiones que nos rodean, ¿no? Porque para que tanto Aguanta Sí, como vos que estás del otro lado, yo, podamos leer, necesitamos a un loco imprentero que muchas veces hace las cosas
por una idea anarquista, que a lo mejor ni siquiera está en el mismo lado que yo. Digo, pero esta cuestión de que las letras se multipliquen y a lo mejor hace que los costos le salgan nivelados simplemente, y está apostando a que haya un material en la calle. Están apostando otros a que Totalmente. sea una aventura, hay otro que pone de su bolsillo para que salga un libro, hay otro que, y digo, y esta cuestión, ¿no? Que uno dice, Sí. ¿estamos solos? No, no estamos solos. Nunca estamos solos. No, no, claro, no, Y nada entonces sale solo. De es hecho, hermoso bueno, lo verlo que de esta decía manera. justo de los imprenteros, las editoriales independientes. ¿Qué Claro. sería de la poesía hoy por hoy en Argentina sin las editoriales independientes? Porque Alfaguara no está publicando Ujú. poesía, Penguin Random House no está publicando poesía, ¿no? Las grandes editoriales no están publicando poesía, ni a poetas. Están, bueno, publicando trilogías de grandes ficciones, largas ficciones, que pueden estar hermosas o no, no critico eso, porque todo Claro. escritor está bueno que se exprese. Pero ha sucedido como con la ley de, viste, con los medios, que hay un medio que se ha adueñado de todo. Bueno, en la industria editorial ha sucedido lo mismo. Grandes grupos editoriales se han adueñado de todas las editoriales, entonces hay una sola cabeza que decide qué se lee, qué se escribe y consecuentemente qué se piensa. Y las editoriales independientes vienen a irrumpir y a ser rebeldes en eso. Y son los únicos que publican a poetas. Así que, ¿qué seríamos los poetas sin las editoriales independientes? Así que es colectivo desde ya, colectivo. Sin los centros culturales, ¿qué seríamos los poetas? Porque no nos invitan del Colón a leer poesía, vamos a hablar en Ujú. serio. Claramente. Nos invita un amigo que está remándola y tiene un centrito cultural que está peleándola con un presupuesto que no tiene, con cosas que no tiene, que bueno, que el foquito, un pequeño escenarito o no, sillitas de plástico, viste, puestas así, pedidas hasta a los vecinos para armar una cosa de teatro o de lectura de poesía. ¿Qué seríamos sin los centros culturales, que son todos independientes también, y qué seríamos sin las editoriales independientes? Hoy la poesía es toda colectiva, en el sentido ya rebelde, ¿no? Ya es una rebeldía de por sí hacer poesía hoy por hoy, ¿no? Se nos fue, se nos fue el programa. Wanda, elegí un texto para cerrar. Un texto Creo para cerrar. que Bueno, justamente, ¿no? Escuchar a los poetas, a los escritores, a los artistas, la gran dimensión, yo creo que, y yo en esto soy un convencido, creo que no está que no está en el arte, ¿sí? El arte es una manera de manifestarse. Cuando el arte es todo muy lindo, responde a ciertos cánones, pero que no está acompañado con el decir y con el hacer, no tiene mucho sentido. Es una cáscara de huevo rota. Entonces, en realidad, es fantástico poder escuchar a los artistas y que tengan la generosidad de entregarnos un rato para compartir no solamente su arte, sino muchas veces, como en este caso, más su pensamiento. ¿Sí? Y después, si te gusta todo esto, seguramente vas a ir a buscar a Aguanta Salazar, que es la idea. Así que nada, gracias por el tiempo, por el tiempo que nos dedicaste, por la generosidad del compartir parte de tu vida. Y en esta 10ª temporada sigo diciendo lo mismo. 10ª temporada de Noche de Letras 2.0. La casa sigue siendo la misma, Radio Trend Topic. Y no es porque no haya otras, sino porque elegimos estar en esta casa. Son decisiones y en estas decisiones son comuniones. Estamos donde queremos estar y estamos donde quieren que estemos, ¿no? Y el encontrar eso nos hace familia y eso es fantástico. Conducción Leandro Murciego, producción general poesiamanualzada.com.ar, que espero que vuelva. Y voy a hacer un comentario al pasar. Detonaron el blog el 20 y tanto de marzo. El 23 se presentó el PNU, libro del cual, antología, el cual forma parte también Aguanta Salazar con un montón de autores. A los 2 días de haber colgado el PNU en el blog, lo detonaron. Fue así de sencillo esto. Y desde ese momento estamos intentando recuperarlo. 10 años también de trabajo de poesía mano alzada, más de 350 autores, casi todos de ellos poco conocidos. No es casual, nada es casual. Empecemos a sacarnos benditas y empecemos a darnos cuenta cómo funcionan las cosas. Y bueno, nada,
Miranos, todos los viernes. Vas a encontrar todo este recorrido. Hay más de 230 autores que pasaron por este espacio. Empecé a escucharlos, empecé a darte cuenta que el arte está más cerca de lo que pensás, pero que necesitamos la militancia de todos, ¿sí? Es así de sencillo. Esto solamente se levanta si ponemos el cuerpito todos. Y esto no es este momento, es la vida. Gracias por estar ahí, gracias Aguanta, y cerramos con vos. Vale. Gracias a ustedes, gracias a vos, por favor. Bueno, les comparto el último poema, Desovillar. Estos planos son para que hagas otros barriletes con tu tata, le dice mi papá. Y mi hijo responde, o con mi mamá. Y entonces, bueno, y sigue pensando igual, mientras se le enseña cómo no perder jamás el barrilete por culpa del ovillo comprado. Mirá, el secreto está en anudar la punta del hilo en esta cañita, como si fuera un manubrio chiquito, y entonces enrollar todo aquí. Mi papá, abuelo, le cuenta de aquel barrilete que perdió cuando Changuito, porque el ovillo traidor llegó al final, el hilo se deslizó de las manos como aire. Mi papá niño persiguió su rombo azul que se iba haciendo chiquito, chiquito en el cielo. Se dio cuenta de que él corría menos que el viento y que las cuadras eran más chicas que las nubes. Volvió a su casa con el pecho ceñido, pero ni una lágrima, porque si no, lo latigueaban con el sauce para que llore con razón y no por sonceras. Y mi papá niño aprendió lo de anudar en la cañita que le anunciaba el final del hilo, nudito que nunca se soltaba. Yo niña también escuché lo de su barrilete azul, mientras me enseñaba a enrollar el hilo, pero no sé cómo haciendo se me enredó, y entonces sus manos, puro nudillo, puro chirlo, su frente fruncida y palabras entre dientes, changuita opa, esos nudos hacen que el viento tire y corte, y yo niña rogaba que eso pasara, que mi barrilete se fuera como aquel azul libre en el cielo para siempre, y así no volver a remontar con mi papá padre. Mejor ir con mis abuelos a cortar chirimoyas, o al arroyito y buscar en el fondo piedras azules. Ahora con mi hijo, papá, abuelo, frente serena y palabras amorosas, muy bien, Facundo, pero yo, hija, madre, atenta a sus cejas, o a ese chasquido con los dientes que anticipa sus enojos, y miro sus manos, ahora ayudando a las manitos, desenredando con dulzura, y siento alivio, y también una envidia triste por mis manos sin ovillos, sin barriletes. Facu dice, quiero hacerlo yo solito, Abu, y comienza todo otra vez, y nos quedamos a distancia admirando su felicidad, y mi padre, abuelo, ojos vidriosos, sin darse cuenta, posa su mano en mi hombro, casi un abrazo. ¿Estará pensando lo mismo que yo? Qué lindo eso de desovillar y ovillar de nuevo. Muchas gracias. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras.